cosas que hoy no nos interesan, que veremos en movimiento y postura, pero que sí tenemos que mencionar de todos modos, ¿no? Entonces la división mandibular, ¿por qué llamo a esto divisiones y no ramas? Por una razón obvia, muchachos. Porque como son las tres divisiones son sensitivas, la información eléctrica viene de la periferia hacia el centro, hacia el tallo, de la periferia hacia el tallo, no del tallo a la periferia. Y resulta, muchachos, que si yo tengo un árbol, las raíces del árbol dan el tronco y el tronco da las ramas. El tronco va del centro a la periferia. Entonces, generalmente uno habla de ramas cuando se está refiriendo a fibras motoras, que van del centro a la periferia. Pero fibras sensitivas que traen información de la periferia al centro, no son, por lo menos lingüísticamente hablando, no son propiamente ramas. Entonces, mejor para ser correctos en los términos, aunque los textos mencionan la palabra ramas, muchos profesores lo hacemos de vez en cuando y tampoco es pecado, pero por el purismo lingüístico hablemos de tres divisiones, ¿de acuerdo? Donde solamente la división mandibular es mixta, o sea, sensitiva y motora, es decir, ella sí tiene ramas en el sentido de que vienen del centro a la periferia, que están aquí representadas por este color como café verdoso, o café quemado, o no sé, o verde quemado, o no sé, creo que es un color ahí todo raro. Ok, muchachos. En términos generales, las fibras sensitivas, recuerden que cuando hablamos de fibras en neuro nos estamos refiriendo a axones. Cuando hablamos de fibras en cardio nos estamos refiriendo a células musculares cardíacas. Cuando hablamos de fibras en movimiento y postura nos estamos refiriendo a fibras de músculos esqueléticos. Pero aquí en neurofibra es axón, no todas las neuronas sino el axón. Ok. En términos generales, estas fibras sensitivas es como si esto fuera es decir, es un axón, pero en el fondo no. Como viene la sensibilidad de aquí hacia el centro, entonces es como si fuera una dendrita largotota, 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 y fueran dendritas largototas. Y finalmente esas dendritas forman los cuerpos celulares, y los cuerpos celulares unidos en un solo punto de esas dendritas y que se continúan como axón para ir a terminar en el tallo cerebral, entonces forman un ganglio. Y ese ganglio es el ganglio trigeminal, porque es un complejo de cuerpos neuronales por fuera del sistema nervioso central. Como cuando hablamos de los ganglios raquídeos, ¿se acuerdan? Que llegan las neuronas sensitivas y en la raíz posterior ahí tienen el cuerpo y luego sigue la neurona. No es que una neurona le entregue la información a otra ahí en el ganglio, no, sino que la misma neurona que tiene el cuerpo en un punto relativamente intermedio antes de que termine y luego sigue el axoncito. ¿Se acuerdan, muchachos? Pero esa parte que viene de la periferia es como si fuera una dendrita largotota, forma el cuerpo y sigue el axón a entregar la información en la médula espinal. Lo mismo pasa aquí. Este ganglio se llama el ganglio trigeminal, pero se conoce con un epónimo. Como ese epónimo es tan universal, aunque la nomenclatura internacional o anatómica ordene recoger los epónimos, hay epónimos que sí debemos saber y manejar, porque son los que manejan los clínicos y los siguen manejando los libros. Ese epónimo es ganglio de Gasser, G-A-S-S-E-R, ganglio de Gasser, o ganglio trigeminal. Y el otro nombre que tiene se los menciono, pero casi nadie lo llama así, ganglio semilunar. Entonces ganglio trigeminal sería el nombre correcto en nomenclatura internacional, ganglio trigeminal, pero el nombre más común en los libros y en el argot médico, en las conferencias, en los congresos, es ganglio de Gasser, y el otro nombre, que de poco uso, ganglio semilunar, ¿de acuerdo? Ok, muchachos. Entonces, ese ganglio es el conglomerado de cuerpos neuronales que vienen de la división oftálmica, pero también de la división maxilar, pero también de la división mandibular. Las tres divisiones, todo ese montón de neuronas tienen el ganglio aquí, en este punto, tienen el cuerpo celular aquí en este punto y por lo tanto se genera el engrosamiento que es el ganglio. Pero el ganglio sigue en las neuronas, repito, no es que una neurona llegue, le entregue aquí la información a otra, no. Cada cuerpo celular es como una parte intermedia de una neurona que forma el cuerpo y luego sigue hasta el tallo. Ahora bien, esas neuronas sensitivas le entregan la información al núcleo más grande que hay en el sistema nervioso, el más grande de todos, que se llama el núcleo trigeminal. Entonces, no me vayan a confundir ganglio trigeminal con el núcleo trigeminal, ¿está claro? Como es un núcleo, es un conglomerado también de cuerpos neuronales, pero del interior del sistema nervioso central. En este caso, ¿en el interior de qué? En el interior del tallo cerebral. Ok. Y ese núcleo trigeminal
tiene forma como de, se me ocurre a mí, no lo he visto descrito así en los libros, pero se me ocurre a mí como de una espada. El montón de cuerpos neuronales, la cantidad tan extraordinariamente alta de cuerpos neuronales, unidos, pegaditos, forman como una espada, una forma muy caprichosa. Es un núcleo tan grande que ocupa desde el mesencéfalo, el puente o protuberancia, el bulbo raquídeo e incluso la parte alta de la médula espinal. Es el único núcleo que se sale del tallo y está también en la parte alta de la médula espinal. Es enorme ese núcleo, el más grande de todos, núcleo trigeminal. Ok. Entonces, ese núcleo trigeminal lo podemos dividir en 3 porciones. Una porción en el mesencéfalo, que atraviesa longitudinalmente el mesencéfalo, se llama la mesencefálica. Una porción en el puente, que obviamente es la pontina o protuberancial, pero la porción pontina, por alguna razón los libros, no le encuentro el sentido a eso, la llaman la porción principal. Las 3 son importantísimas, pero no sé por qué la llaman la porción principal. Y la otra porción, que cruza el bulbo raquídeo y llega hasta la parte alta de la médula espinal, se llama la porción espinal. Entonces, porción mesencefálica, porción pontina o principal y porción espinal, ¿de acuerdo? 3 porciones. Las 3 porciones tienen funciones diferentes como receptoras de la información. Por esa razón, muchachos, si a eso le sumamos que el nervio trigémino también es motor, aunque dijimos que las fibras motoras viajan solo con la división mandibular, pero igual tiene que tener un núcleo motor y está en el tallo cerebral, porque estamos hablando de un par craneal. Entonces, y este sería el núcleo motor del trigémino, esta bolita que hay aquí en el puente. Entonces uno diría que el trigémino tiene 2 núcleos, pero van a haber profesores y van a haber libros que dicen no, el trigémino tiene 4 núcleos. Ni están mintiendo los otros profesores ni los libros, ni estoy mintiendo yo. Lo que pasa es que depende de cómo se vea. Me explico. Algunos autores consideran todo el núcleo trigeminal como una sola unidad, la porción mesencefálica, la porción pontina y la porción espinal. Y aparte de eso, el núcleo motor. Entonces ahí están 2 núcleos, uno sensitivo y otro motor. Pero otros autores, y muchos, consideran que no, que realmente la parte sensitiva realmente son 3 núcleos diferentes, aunque tengan esta relación de continuidad, porque tienen 3 funciones diferentes. Entonces la parte mesencefálica para ellos es un núcleo, la parte pontina para ellos es otro núcleo y la parte espinal, que ocupa también el bulbo raquídeo, es otro núcleo. Entonces dicen, no, el trigémino retiene realmente 4 núcleos. Pero entienden, entendemos, es una simpleza, digámoslo así, no vale la pena pues como la discusión, ¿no? Pero es por si de pronto encuentran que algún profesor, y no está mintiendo, está diciendo, sí, dicen, no es que son 4 núcleos, sí, también es cierto, depende, ¿no? Entonces, me gusta más considerarlo como 2 núcleos, hablando como de las 2 funciones específicas, sensibilidad. Pero aquí voy a hacer un paréntesis, muchachos. Existen 3 tipos de sensibilidad, y pare de contar. 3 tipos de sensibilidad, y pare de contar. 3 formas de sensibilidad, y no más. Una se llama la sensibilidad visceral, sencillo. Una persona tiene un dolor de infarto, le duele el corazón, el dolor es terrible, es una víscera. Eso es sensibilidad visceral. Una persona tiene un cólico intestinal, eso son vísceras. Una persona tiene un cólico porque tiene cálculos en la vesícula biliar, o tiene un problema muy grave que se llama pancreatitis, se le inflamó el páncreas, vísceras, y eso le genera dolor. Listo. O alguna forma de sensibilidad. Listo. O una pleuritis, entonces el pulmón, las membranas que lo recubren están inflamadas, etc. No nos interesa oír, no tiene nada que ver con el trigémino. El trigémino no tiene nada que ver con sensibilidad visceral. La otra forma de sensibilidad se llama sensibilidad especial o sensorio. Y sensibilidad especial o sensorio se restringe a 4 cosas. Visión, porque la visión es una forma de sensibilidad obvia. Audición, igual. Gusto y olfato. Visión, audición, gusto y olfato. El trigémino no tiene que ver ni con visión, ni con audición, ni con gusto, ni con olfato. O sea, nada que ver con el trigémino. Entonces, 3 formas de sensibilidad. La sensibilidad visceral, nada que ver con el trigémino. La sensibilidad especial o sensorio, que es visión, audición, gusto y olfato, nada que ver con el trigémino. Y la otra forma de sensibilidad, que sí tiene que ver con el trigémino, pero en cuanto a cráneo y cara.
y se llama sensibilidad somática general. Y en la sensibilidad somática general está el dolor, la temperatura, o sea, frío o calor, que me machuque el dedo, que recibí un corrientazo eléctrico, que me está picando una pulga, que por alguna razón tengo una ampolla, etcétera, etcétera. Todo eso es sensibilidad somática general. Y esa sensibilidad somática general llega sí o sí, necesariamente, al homúnculo sensitivo, las áreas 312 de Brodmann, ¿se acuerdan? En la corteza parietal, ¿sí? ¿Se acuerdan, muchachos? Ok. ¿Se acuerdan del área de 312 de Brodmann? Homúnculo sensitivo en corteza parietal, ¿sí? Ok, muchachos. O giro postcentral o porrolándico, lo mismo. Bueno, sensibilidad somática general. ¿Listo, muchachos? Pero resulta que en la sensibilidad somática general tenemos lo siguiente. La parte mesencefálica del núcleo trigeminal, la parte mesencefálica percibe una forma de sensibilidad que se llama palestesia, que es la sensibilidad vibratoria. Los neurólogos clínicos, entre sus instrumentos de trabajo, suelen tener un diapasón. Hacen vibrar el diapasón y colocan la base del diapasón sobre una superficie que tiene un hueso, por ejemplo el codo, por ejemplo la escápula, por ejemplo la rodilla, el tobillo, etc. Y en el caso del cráneo y la cara, pues la mandíbula, el propio cráneo, en fin. Y el paciente debe percibir muy bien la vibración que se transmite desde el diapasón que está vibrando, la vibración en el hueso. Si no la tiene perdida una cosa que se llama palestesia, que es sensibilidad vibratoria. En el caso del cráneo y la cara, que es lo que nos ocupa, la sensibilidad vibratoria la percibe la porción alta del núcleo trigeminal, es decir, la porción mesencefálica. En otras palabras, como son tres divisiones, una aquí arriba, una en la mitad y una abajo, no quiere decir que la de aquí arriba, que es la oftálmica, la información llegue a la porción mesencefálica del núcleo. La de la mitad, que es la maxilar, llegue a la mitad del núcleo, que es la porción pontina. Y la de abajo, que es la mandibular, llegue a la parte de abajo del núcleo, que es la espinal. No quiere decir eso, no. Sea una vibración aquí, porque me pusieron el diapasón aquí en la nariz, en estos huesos de la nariz, o aquí en la mandíbula, igual, sí o sí, las fibras, las neuronas van a llegar al núcleo trigeminal, pero la porción mesencefálica, que es la que procesa vibración. Las neuronas, pues, se encargan de transmitir la vibración, ¿cierto? Ok, bueno. La otra cosa que percibe la porción mesencefálica del núcleo trigeminal es algo que se llama propiocepción consciente. Me explico. Si en este momento yo le pregunto a ustedes cómo tienen el codo izquierdo, cada uno sin necesidad de mirarlo, sabe si lo tiene así, o lo tiene estiradito, o más estirado, o lo tiene más en ángulo agudo, ¿cierto? Si yo les pregunto cómo tienen el dedo gordo del pie derecho, con solo pensarlo lo saben, sin necesidad de quitarse el zapato y decirle, voy a ver si lo tengo estirado o encogido, ¿cómo? Si yo les pregunto cómo tienen, por ejemplo, la rodilla, saben si la tienen, por ejemplo, así estirada, si la tienen en flexión o lo que sea, sin necesidad de mirar, con solo pensarlo. En otras palabras, la propiocepción consciente permite que el cerebro se dé cuenta cómo está el desplazamiento de los arcos articulares en el espacio, ¿de acuerdo? Es un asunto como biomecánico, el desplazamiento de los arcos articulares. En el caso del cráneo y la cara, solamente hay una articulación móvil, porque las otras articulaciones son entre hueso y hueso muy unidas, que eso parecen suturas, ¿se acuerdan? Parecen tejidos, pero no la mandíbula. Lo único que yo puedo mover ampliamente es la mandíbula, que se articula con el temporal. Entonces, la propiocepción consciente de la mandíbula también se maneja. Yo puedo saber si yo estoy aquí recibiendo la clase con la boca medio abierta y entonces me dicen que piense cómo tengo la mandíbula, no necesito coger un espejo a ver cómo la tengo, sé que la tengo abierta con solo pensarlo, ¿no? Entonces, y esa propiocepción consciente es muy importante para los reflejos de la masticación, que ahorita veremos. ¿Ok? Entonces, propiocepción consciente y sensibilidad vibratoria o palestesia, que eso es sensibilidad somática general. La porción mesencefálica. Vamos bien, muchachos. La porción pontina, tacto fino discriminativo. Si yo le pregunto a alguien que sin ver coja unas llaves de él y tocando los dientecitos me diga si esas llaves son del apartamento o de la oficina,
y lo puede discernir correctamente, eso se llama tacto fino discriminativo, diferente al tacto grueso, que solamente me permite diferenciar la superficie de esta pared con la superficie de este vidrio, pero no me permite los detalles. Eso se llama tacto grueso o sensibilidad protopática, después lo veremos. Pero el tacto no tiene nada que ver aquí. Pero el tacto fino discriminativo sí, y ese tacto lo desarrolla especialmente un invidente que es capaz de vender un billete de lotería y con solo tocarlo sabe si es la lotería de Medellín o la del Chocó o la de Cundinamarca. Y cuando le pagan sabe con solo tocar el billete si es un billete de 10.000, de 50.000 o de 20.000. ¿Vale? Eso es tacto fino discriminativo. En el caso del cráneo y la cara, el tacto fino discriminativo prácticamente es el tacto de los labios. Ahí podemos discriminar. Es una parte muy sensible que por eso se hace un poquitico erógena, porque es muy sensible. Tacto fino discriminativo. Bueno, ok, muchas gracias. Entonces, viene la pregunta. Entonces, besar es un asunto de tacto fino discriminativo. No sé. Cada uno que lo piense. Bueno, listo, muchachos. Entonces, eso en la parte pontina, el núcleo principal o pontino. Y en la parte de abajo, o sea, en la parte que está en el bulbo raquídeo y la médula espinal, dijimos que esta porción se llama ¿cómo? Espinal. En esa porción, dolor y temperatura. Entonces, dolor y temperatura, bien sea por fibras de la división mandibular o por fibras de la división oftálmica, no importa, pero se registra abajo, dolor y temperatura en la parte de abajo del núcleo. ¿Listo, muchachos? Entonces, sigamos aquí. Entonces, como nos interesa la parte sensitiva, esta gráfica muestra los territorios de inervación sensitiva de las tres divisiones, oftálmica, maxilar y mandibular. Gran parte del pabellón auricular no tiene nada que ver con el trigémino, gran parte del cuello no tiene nada que ver con el trigémino y la parte posterior de la cabeza no tiene que ver con el trigémino, sino con nervios espinales altos, pero no con el trigémino. Pero aquí, entonces, empecemos con la división oftálmica. Miren que la división oftálmica, aunque se llama así porque va para el globo ocular, no solo inerva desde el punto de vista sensitivo el globo ocular, sino también que la superficie de la nariz, inervación compartida con la división maxilar, y la frente y el cuero cabelludo, pero arriba, no el cuero cabelludo a los lados, el cuero cabelludo arriba, hasta un punto craneométrico que se llama el vértex. Hay varios puntos craneométricos, nacium, glabela, perium, vértex, etc. Pero bueno, se mencionan en la medida que se necesiten. El vértex, si yo me voy por todo el plano medio, entre los dos huesos parietales, llega a un punto de máxima altura atrás, que no es propiamente lo que llamamos la coronilla, porque la coronilla, lo que llamamos tradicionalmente la coronilla, ya comenzó la curva de descenso, ¿sí lo notan? Esa parte más alta antes de que comience la curva de descenso, que no es la coronilla, esa parte es el vértex, exactamente está ahí, de ahí hacia adelante, en la división oftálmica inerva, o sea, sensitivamente, si me toco más atrás, ya no es por la división oftálmica, sino por nervios espinales, pero a partir del vértex hacia adelante, la división oftálmica del trigémino. ¿Qué es nervio de la división oftálmica? Vamos a ver, pero por ahora asumámoslo así. Ok, muchachos. Y miren que el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la parte externa de la membrana timpánica, en la profundidad del conducto auditivo externo y la parte externa de la membrana timpánica, también inerva el trigémino, pero en este caso la división mandibular. Inervación ahí compartida en el pabellón auricular con el nervio facial, pero eso lo veremos después, no me interesa ahora. Entonces recordemos lo siguiente, muchachos. El cráneo visto de frente. Yo les había dicho, nosotros, fue conmigo la clase de cráneo y columna, ¿cierto? Ok. Yo les había dicho que tuvieran en cuenta tres forámenes que están en línea: supraorbitario, infraorbitario y mandibular, ¿se acuerdan? Ok. Supraorbitario, infraorbitario y mandibular. Miren que el supraorbitario está en el hueso frontal y se llama así porque está por encima de la órbita del ojo. El infraorbitario está en el hueso maxilar y se llama así porque está por debajo de la órbita del ojo. Y el mandibular, pues está en la región de la mandíbula, perdón, el mentoniano, mandibular no, mentoniano. Y el mentoniano en la región del mentón y está perforando la mandíbula. Ok, supraorbitario, infraorbitario y mentoniano. No mandibular, sino mentoniano. Ok. Pero resulta, muchachos, que un examen muy importante que ustedes como médicos generales, pero sobre todo los neurólogos clínicos y los neurocirujanos, hacen con sus pacientes
por algún trauma, por cualquier cosa que tuvieron, un accidente cerebrovascular, lo que sea, es ver la integridad sensitiva. Y saben que aquí están explorando la sensibilidad de la división oftálmica. Aquí la sensibilidad de la división maxilar y aquí la sensibilidad de la división mandibular. Pero específicamente los nervios, el nervio de la división oftálmica que me está permitiendo percibir el tacto aquí se llama supraorbitario y entra por el foramen supraorbitario. El nervio de la división maxilar que me permite esta sensación aquí y el neurólogo golpea con el dedo al paciente para ver si está sintiendo o si tiene hipersensibilidad y con un golpeteo tiene un dolor terrible o al contrario tiene anestesia, en fin, lo que sea, porque no, es decir, si hay sensibilidad aumentada eso es patológico, si la hay disminuida también es patológico. Entonces el golpe, hacemos unos golpecitos con el dedo, eso tiene un nombre, parece que llama signo de Tiner o algo así, pero vimos de eso todavía se lo verán en semiología, en acto médico. Pero en todo caso golpetea y al golpetear entonces el paciente percibe sensibilidad, es la división maxilar pero a través de un nervio que se llama el infraorbitario. Y aquí en la región mentoniana, el golpecito, entonces estoy percibiendo la sensibilidad y por lo tanto la integridad del nervio mentoniano, que es de la división mandibular. Entonces, específicamente el nervio de la división oftálmica aquí arriba, el supraorbitario, que entra por el foramen supraorbitario. Específicamente el nervio de la división maxilar, aquí como en el medio, el infraorbitario, que entra por el foramen infraorbitario. Y específicamente el nervio de aquí abajo, de la división mandibular, que me explora la sensibilidad en exteriores, es el mentoniano, que entra por el foramen mentoniano, ¿de acuerdo? En la mandíbula. Bueno, muchachos. Pero aquí me interesa también que miremos otra cosa. Recordemos, muchachos, que en el fondo de la órbita del ojo, ahí estamos observando el famoso hueso esfenoides, del que ya hemos hablado bastante. Recuerden que esfeno es mariposa y oides en forma de, es el hueso en forma de mariposa. Y que parece una mariposa con las alas desplegadas, dos alas pequeñas arriba, dos alas grandes abajo, ¿se acuerdan? Muchachos, ok. Entonces, el esfenoides lo tenemos en el fondo. De tal manera que aquí estoy viendo el ala menor del esfenoides y esto sería el ala mayor. Ala menor del esfenoides y ala mayor. ¿Así lo vimos en la clase anterior o no? Ok. Y recuerden que el ala mayor inclusive protruye por los lados y alcanza a formar pared lateral de la órbita, de la bóveda craneana, aquí, pared lateral de la bóveda craneana. En la mitad estaría el cuerpo del esfenoide, donde estaría la famosa silla turca, o sea, el cuerpo de la mariposa, y tiene dos paticas que se llaman apófisis pterygoides, que aquí no vemos porque están tapadas por toda esa masa ósea. Entonces, muchachos, esta hendidura que tenemos aquí, ¿alguien recuerda cómo se llama? Hendidura orbitaria superior. Hendidura orbitaria superior. Que se llama también hendidura esfeno-esfenoidal, porque está entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides. Hendidura esfeno-esfenoidal, ¿sí? Está entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides. Y esta hendidura de aquí abajo, ¿alguien recuerda cómo se llama? Si esta se llama orbitaria superior, entonces ¿esta cómo se llamará? Ah, inferior no, orbitaria inferior, memoria completa, no. Orbitaria inferior. O hendidura esfenomaxilar, porque está entre el ala mayor del esfenoides y el maxilar, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo menciono? Porque tiene que ver con la clase de hoy. Resulta que por la hendidura orbitaria superior está entrando, no saliendo, sino entrando, porque es un nervio sensitivo, lleva la sensibilidad, o sea, de la periferia al centro. Está entrando hacia el interior de la bóveda craneana a través de la hendidura orbitaria superior, está entrando la división oftálmica del trigémino, está entrando. Y ahí se encuentra con tres nervios que están saliendo, tres pares craneales que están de salida. Entonces, imagínense un proceso patológico en la hendidura orbitaria superior, todo lo que se llevaría. Entra la división oftálmica, pero salen el tercero, el cuarto y el sexto. ¿Cómo se llama el tercer par? ¿Cómo se llama? Motor ocular común u oculomotor. ¿Cómo se llama el cuarto par? Gallinero. Patético o troclear. ¿Y cómo se llama el sexto par? Motor ocular externo o obtucens. Y solamente son motores. ¿Y son motores de qué? Únicamente del globo ocular. Y también del músculo elevador del párpado superior. Bueno, ok, muchachos. Entonces,
Los tres pares craneales salen y entra la división oftálmica del trigémino por acá. Miren lo importante esa hendidura. Ok, muchachos. Pero aquí no sé, este foramen que hay aquí en el ala menor es el foramen óptico. Por ahí está entrando el nervio óptico. ¿El nervio óptico es qué par? El segundo par es el nervio óptico. Salen los tres oculomotores y entra la división oftálmica por la hendidura orbitaria superior. Entonces concentrémonos en la división oftálmica. Y esta sería la hendidura orbitaria superior. División oftálmica, división maxilar, división mandibular. El ganglio de Gasser o ganglio trigeminal. Y a partir de ahí se forman los axones que van a ir a terminar en el núcleo trigeminal. Del ganglio trigeminal al núcleo trigeminal. Ok. Pero ahora nos interesa la división oftálmica. La división oftálmica está conformada por varios nervios. No vamos a ir con la filigrana de la filigrana, sino los más importantes. Entonces, básicamente está conformada la división oftálmica por tres afluentes. No son ramas porque no van de aquí para allá, sino afluentes. Tres afluentes o tres nervios. Porque un nervio puede ser de allí para acá, de aquí para allá, sensitivo o motor. Por tres nervios forman la división oftálmica. Y esos tres nervios se llaman lacrimal, nasociliar y frontal. Lacrimal, nasociliar y frontal. Obviamente el nervio lacrimal no tiene nada que ver con producir lágrimas. Eso es otro nervio. No, después lo veremos. No tiene, porque obviamente estamos hablando de sensibilidad somática general. Entonces tiene que ver con que si la glándula lacrimal se infectó, por ejemplo, y duele. Si la glándula lacrimal está inflamada y entonces duele, etcétera, ¿no? O algo por el estilo. O hay un tumor que la comprometa y eso duele también, ¿cierto? En fin. Entonces, sensibilidad somática general de la glándula lacrimal. Y ese nervio se llama lacrimal. En rosadito, no es aquí. Tenemos la glándula lacrimal y aquí tenemos entonces el nervio lacrimal. Pero bueno, por aquí estaría, ok. El otro nervio se llama el nervio frontal. Aquí lo tenemos, el nervio frontal. Y el otro nervio se llama el nasociliar. Voy a mostrar la obra con más detalles, pero pónganme cuidado aquí. Voy a perder un poquitico la luz porque hay algunos que de pronto lo estaban venciendo el cansancio y se están durmiendo un poquitico. Cuando quieran me dicen, hacemos un pequeño recreo. Estas clases ¿no? son dos clases. ¿Ahí o qué? Con esto los Bueno, después. sí, muchachos. Entonces, En la odontogenia, división oftálmica por tres afluentes, tres nervios la conforman. vos solo tenés El frontal, el lacrimal y el nasociliar. Muy sencillo, muchachos. El lacrimal simplemente viene de la glándula lacrimal, eso es todo. Miren qué complejo. Lacrimal viene de la glándula lacrimal, no más, para de contar, ¿vale? El frontal está formado básicamente por tres nervios que forman el nervio frontal. Uno es el supraorbitario, que es el que va a entrar por el foramen supraorbitario. Es el más largo de todos. Entonces el supraorbitario viene desde el vértex, inervando todo el cuero cabelludo. Si hay un piojito que se está moviendo por aquí y no siente mover el piojito, pues eso es supraorbitario, el que está percibiendo esa sensibilidad. Entonces viene por el cuero cabelludo, llega a la frente. Si yo me toco aquí, supraorbitario, y se mete por el huequito, que es el foramen supraorbitario, ¿cierto? El otro nervio es el supratroclear, paralelo al supraorbitario, pero tiene un recorrido más cortico, como de la frente, y más medial, y se mete por este angulito del ojo, supratroclear. Entonces tiene que ver con la inervación sensitiva de esta parte de aquí, ¿vale? Supratroclear. Supraorbitario que viene del vértex. Supratroclear que es más medial y viene desde esta parte baja de la frente y se entra. Y el otro, ustedes se acuerdan que nosotros habíamos comentado, no sé si lo comentamos en la clase, yo creo que sí, que los huesos del cráneo tienen unos huecos que se llaman senos. ¿Sí lo comentamos? Entonces, el cuerpo de los esfenoides es coco por dentro. Tiene un seno y ese seno se llama seno esfenoidal. Los maxilares son los senos más grandes que albergan. Aquí hay un hueco grandotote, que es el seno maxilar, y aquí hay un hueco grandotote, que es el seno maxilar. He dicho sea de paso, cuando de pronto, así como hay médicos muy buenos, hay médicos muy irresponsables. Así como hay odontólogos muy buenos, hay odontólogos irresponsables.
Hay veces un odontólogo irresponsable llega medio enguayabado a extraer las cordales a un adolescente. Y el problema es que arriba las cordales están pegaditas y luego sigue el seno, por una laminita apenas delgadita de hueso, sigue el seno maxilar, o sea, un hueco grandotote, donde traiga muy bruscamente la cordal y entonces se traiga un pedacito de la lámina de hueso, queda peligrosísimamente comunicado ese seno con el exterior. Eso implica infecciones y una cantidad de cosas, ¿no? Entonces eso hay que sellarlo de nuevo, pero ya es un complique y eso pasa con cierta frecuencia. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque tiene que ver de todos modos con parte de lo que estamos hablando. Pero bueno, les decía eso porque aquí hay otro seno, que es el seno frontal. El seno frontal en este lado y el seno frontal en este lado. Esta parte abultadita aquí es porque por dentro eso está lleno de aire, por dentro son huecos. Esta parte aquí abultada, por dentro es hueco. Hay veces que los dos senos frontales están fusionados en uno solo, más grande. O hay veces que están separados por un tabique, no hay problema. Eso es para todos los estilos y todos los gustos. Pero lo cierto del caso es que el otro nervio que va a conformar la división frontal es el nervio del seno aéreo frontal. Entonces repito, 3. Supraorbitario, que viene desde el vértex, inerva cuero cabelludo en la parte alta, la frente y se mete por el foramen supraorbitario, ¿vale? Supratroclear, que viene paralelo al supraorbitario, pero es mucho más cortico. Viene como a esta parte del entrecejo y se mete, para inervar esta parte del entrecejo y se mete a la órbita. Y el nervio del seno aéreo frontal. Los tres se unen para formar el nervio frontal. Ahora, el nervio frontal se une con el nervio lacrimal y con el otro nervio para formar la división oftálmica. El otro nervio se llama nasociliar y es muy sencillo. Nasociliar, nasociliar. Aparte naso viene de la nariz. Sencillo, para de contar, no vamos a hablar de ramas, hasta ahí. Entonces está inervando la nariz en partes exteriores y en partes interiores. Eso es todo, naso. Y la parte ciliar es la encargada de inervar el globo ocular. Naso, ciliar. La parte ciliar encargada de inervar el globo ocular desde el punto de vista de sensibilidad somática general, no se les olvide, ¿no? Entonces, ¿qué parte del globo ocular? Todo. Entonces el globo ocular tiene dos inervaciones sensitivas. Una, sensibilidad especial o sensorio, que es la del nervio óptico que lleva la visión. No tiene nada que ver con sensibilidad somática general. Y otra, sensibilidad somática general, que no tiene que ver con visión, que es, por ejemplo, si cayó una esquirlita en la córnea y me está fastidiando, si yo percibo el viento fuerte, si tengo una infección en el ojo y me duele, una uveitis, si tengo un glaucoma y entonces ese aumento de la presión intraocular hace que el ojo se me vaya, siento que me duele como si me fuera a reventar, etcétera, en fin. Y también inervar los párpados, aprovecha para inervar los párpados y las conjuntivas. Entonces, que el dolor de la conjuntivitis, etcétera, sensibilidad somática general. Recapitulando, y aquí terminamos este que es el más complicado de todos. El oftálmico, formado por tres divisiones: frontal, lacrimal y nasociliar. La frontal, formado a su vez por tres divisioncitas: el supraorbitario, el supratroclear y el nervio del seno aéreo frontal. Okay. Lacrimal, simplemente viene la glándula lacrimal, ya se acabó, eso es todo. Y nasociliar, una parte naso y otra ciliar. Ciliar es para el ojo. Entonces, viene de la nariz y del ojo. Bueno, sencillo, ¿no? Esas tres divisiones forman la división oftálmica. Y ahí terminamos con la división oftálmica, ¿vale? Para que quede sencillo. Bueno, muchachos, división oftálmica. Entonces, ¿esto qué le pasó? Ok, muchachos. Listo, ahí tenemos los tres. Entonces los tres entran por la mandíbula orbitaria superior y al entrar por la mandíbula orbitaria superior llegan a la bóveda craneana. Supongamos, muchachos, que, a ver, a mí me gusta hacer analogías. Supongamos, ¿cómo hago yo? Pásame un lapicerito, sí, delgadito, por favor. Un lapicerito, ese, lo pases, por favor. Mejor el blanquito que lo ve más desde allá. El blanquito que tienes en la mano. Ese que lo ve más desde allá. Bueno, miren, muchachos. Vamos a suponer que esta es la cuenca del ojo. Entonces, por aquí entró la división oftálmica, por la mandíbula orbitaria superior, ¿cierto? Oftálmica. Y aquí hace pared con la bóveda craneana. Y aquí hace pared con la bóveda craneana. Esta mano es la bóveda craneana y esta mano es la cuenca del ojo. Las dos hacen pared juntos.
Entonces, cuando el nervio entra por aquí, por la hendidura orbitaria superior, llega derechito al interior de la bóveda craneana. ¿Me hago entender, muchachos, o no? ¿Sí queda claro o no? Nadie me contesta. Ah, bueno. Listo, ok. Bueno, te devuelvo tu división oftálmica. Bueno, listo. Ok, muchachos. División maxilar. Bueno. Bueno, esto lo miramos después. División maxilar. La división maxilar, la guía para la división maxilar es el nervio infraorbitario. El nervio infraorbitario, que es el encargado de recoger toda la información en exteriores de aquí, por eso es lo importante, de la región maxilar y de la nariz. O sea que la nariz tiene inervación compartida. La parte nasociliar del oftálmica y el nervio, y el nervio infraorbitario. O sea, división oftálmica y división maxilar. Entonces, el nervio infraorbitario entra por el foramen infraorbitario. Y al entrar por el foramen infraorbitario, va a tocar apagar este que se duerma otro rato. Ok. El nervio infraorbitario entra por el foramen infraorbitario. Y al entrar por el foramen infraorbitario sigue por un surco en el piso de la órbita. Y ese surco lo alcanzan a ver desde allá. Este surco, muchachos, ¿sí lo ven desde allá? Y ese surco, miremoslo por acá, y ese surco se llama el surco infraorbitario. Entonces, el nervio infraorbitario entra por el foramen infraorbitario y sigue por el surco infraorbitario. Y sigue hacia atrás. Y cuando sigue hacia atrás, emerge hacia el interior, porque va de la periferia hacia el interior. Emerge de la órbita hacia el interior a través de la hendidura orbitaria inferior. Te repito, el nervio infraorbitario recoge la sensibilidad de todo esto, incluyendo parte de la nariz, inervación compartida con la división oftálmica, ya lo vimos, con el nervio nasociliar de la división oftálmica. Entonces el nervio infraorbitario entra por acá, por el foramen infraorbitario, sigue por el surco infraorbitario en el piso de la órbita y desemboca en la hendidura orbitaria inferior. Entonces, en el recorrido le van cayendo otras ramitas, de tal manera que cuando desemboca en la hendidura orbitaria superior ya es la división maxilar, porque ya le cayeron otras ramas, otros nervios que contribuyen a irlo engrosando, ¿no? Pero la guía es el nervio infraorbitario. Entonces aquí tenemos el nervio infraorbitario, entra por el foramen infraorbitario, sigue por el surco infraorbitario, atrás sale por la hendidura orbitaria inferior o hendidura esfenomaxilar. Iba a entrar al interior de la bóveda craneana, pero, así como hay un continuum de pared entre la cuenca de la órbita a través de la hendidura orbitaria superior y el interior de la bóveda craneana, que es este, en el caso de la hendidura orbitaria inferior, no. Vuelven a prestar, por favor, ese lapicerito, ¿sí? O ese que tú tienes que ir más larguito, ese que tienes ahí. Bueno, está más larguito, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, muchachos, en el caso de la hendidura orbitaria inferior, entonces entra por la cuenca. Esta sería la hendidura orbitaria inferior. Y aquí está la bóveda craneana. Pero aquí en esta parte ya está separada la bóveda craneana de la hendidura orbitaria inferior. Mientras aquí arriba, en la hendidura orbitaria superior, se comunica directamente con el interior de la bóveda craneana, en la parte de abajo está separadito. Si alcanzan a ver el lapicero ahí, está separadito. Entonces el nervio sale de la hendidura orbitaria inferior, pero todavía no entró al interior de la bóveda craneana. Cruza un espacio como por la base del cráneo hasta que entra al interior de la bóveda craneana. Y entra al interior de la bóveda craneana por un foramen que se llama el foramen redondo mayor o foramen redondo. Entonces, mientras en el caso de la división oftálmica entra por la hendidura orbitaria superior y llega derechito a la fosa craneal, porque las dos hacen la misma pared. En el caso del nervio infraorbitario, de la división maxilar del trigémino, es diferente porque aquí abajo ya está separada la órbita de la base del cráneo, ¿de acuerdo? Entonces hay un trecho entre la hendidura orbitaria superior y la bóveda craneana. O sea, el nervio tiene que salir
de la órbita a través de la mandíbula orbital inferior y entrar a la bóveda craneana por otro foramen. No un foramen común como en el caso de la división oftálmica. Y el otro foramen se llama entonces el foramen redondo o redondo mayor. Chicos, ¿me dice entender aquí o no? No, pero más fuerte. ¿Me dice entender o no? Bueno, te veo tu división. ¿Estará claro? Infraorbitaria, bueno. Ok, muchachos, bueno. Pero en ese recorrido, como estos nervios son tan avispados todos, en ese recorrido pasa lo siguiente. Hay 3 nervios que inervan la arcada dentaria superior. Un aplauso para las 2 niñas que ya salen. Aquí, quien da papayazo, mandaría seguro. Bueno, muchachos, entonces, los del gallinero sí están pilosos y pilosas, ¿o no? Bueno, ok. Es que cuando uno va al Metropolitano, cuando uno va al Metropolitano y no tiene como plata y le toca comprar las boletas para dar un concierto de música clásica, las boletas no baraticas, le tocan el balcón atrás, en una cosa de esas. Eso es el gallinero. Bueno, muchachos, entonces, el nervio infraorbitario penetra por el foramen infraorbitario, sigue por el surco infraorbitario, sale por la mandíbula orbitaria inferior, atraviesa esta parte digamos, por fuera de la bóveda craneana y vuelve a entrar a la bóveda craneana por un foramen, y ese foramen se llama el foramen redondo. Pero en el recorrido a ese nervio infraorbitario se le pegan 3 nervios, se llaman los nervios alveolares, que recogen la información de la arcada dentaria superior. Entonces me duele porque yo tengo una caries, porque la fresa del odontólogo y de pronto no me borro la anestesia y me fastidia y me duele me duele porque tengo un dolor en la encía. Otro aplauso, por favor. No creí que se refiera. Bueno, un aplauso porque cambió de silla. Bueno, así serios, Entonces, 3 nervios que van a inervar la arcada dentaria superior. Eso incluye no solamente los dientes, la arcada dentaria superior, sino las encías que los rodean y también el hueso donde se enclavan, en ese caso el maxilar. Y esos 3 nervios, uno recoge la información de la arcada dentaria superior hacia adelante con encías y hueso, otro en la mitad y otro atrás. Entonces se llaman nervios alveolares, anterior, medio y posterior. Pero como tenemos también nervios alveolares abajo, entonces acabamos de dar un apellido. Nervios alveolares superiores, anterior, medio y posterior. Superior anterior, superior medio y superior posterior, porque habrá unos inferiores, que ahora los veremos. Entonces nervios alveolares superiores, anterior, medio y posterior, que repito, dientes aquí adelante, dientes aquí en la mitad y dientes atrás, incluyendo el segmento de encías que lo rodean, incluyendo la parte del hueso donde están enclavando, ¿de acuerdo? Etcétera. Entonces son los nervios alveolares anterior, medio y posterior. Mírenlos acá, muchachos. Nervio alveolar superior anterior, nervio alveolar superior medio superior y nervio alveolar posterior superior. Nervios alveolares superiores anterior, medio y posterior. Se van pegando al nervio infraorbitario. Pero resulta que aquí en esta región donde está el hueso cigomático, que es la región del pómulo, región cigomática o malar, viene un nervio que se llama el nervio cigomático, que está compuesto por 2, pero no nos vamos con tanta filigrana. En síntesis, es un nervio, y ese nervio cigomático se va a pegar también al supraorbitario para esta zona que es la zona cigomática, que es donde me estoy tocando la piel para palpar esta zona que es la zona cigomática, que es básicamente esto acá. Que es básicamente esto. Esta es la parte cigomática, la región cigomática, porque aquí está el hueso cigomático o malar. Entonces, ese nervio cigomático también se va a pegar ahí al parche y se pega al nervio infraorbitario. Pero también hay unos nervios que recogen la información del paladar, que es el techo de la boca y el piso del área nasal, el paladar. Si yo me toco aquí el paladar, es gracias a unos nervios que se llaman palatinos.
se reúnen los nervios palatinos en un solo bloque y también van a desembocar, se le van a pegar al infraorbitario y cuando todo eso se une ya forman el nervio maxilar. Entonces repito, la guía para el nervio maxilar es básicamente el nervio infraorbitario, que entra por el foramen infraorbitario, sigue por el surco infraorbitario y desemboca en la hendidura orbitaria inferior o hendidura esplenomaxilar, y ahí va para atrás. Pero en el camino se le pegan otros, de tal manera que cuando ya llega atrás ya se llama división maxilar del trigémino, ¿de acuerdo? Ok, ¿quiénes se le pegan? Pues en primera instancia se le pegan los tres nervios alveolares superiores, anterior, medio y posterior. Se le pega el nervio cigomático, que trae la información sensitiva de la parte cigomática, y se le pegan nervios que vienen del paladar, que son nervios palatinos. Entonces, aquí está, digamos, el conjunto de nervios palatinos. ¿Vale? Listo. Recapitulando, nervio infraorbitario, entra por el foramen infraorbitario, sigue por el surco infraorbitario, pero en el camino se le pegan los nervios alveolares, anterior, medio y posterior, el nervio cigomático y los nervios palatinos. ¿Vale? Entonces, recapitulando, aquí tenemos los dos, la división oftálmica y la división maxilar. Entonces, recapitulando, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, muchachos. Miren, división oftálmica y división maxilar. La división oftálmica, revisémosla de nuevo, formada por tres nervios, este que se llama frontal, este que se llama lacrimal y este que se llama nasociliar. Frontal, lacrimal y nasociliar. El lacrimal simplemente viene de la glándula lacrimal, no tiene ningún complique. El nasociliar tiene dos divisiones, una naso que viene de la nariz, sensibilidad de la nariz, y otra ciliar del globo ocular. Eso es todo, ¿no? Nasociliar. Y el frontal, que se forma por el supraorbitario, que viene desde el vértice, parte alta del cuero cabelludo, entra por el foramen supraorbitario. El supratroclear, que viene como del entrecejo y entra a la órbita, y el nervio del seno aéreo frontal, que es este. Si uno tiene una sinusitis frontal y a uno le duele, que es muy común, y siente uno como ese dolor tan maluco aquí, sobre todo al mover la cabeza y esa sensación de peso y de malestar, es por el nervio del seno aéreo frontal, que es parte del nervio frontal de la división oftálmica del trigémino, ¿de acuerdo? Es un juego de palabras, no les estoy hablando de más filigrana, de nerviositos, sino lo más grande, lo más clave, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, estos tres entran por la hendidura orbitaria superior, que hace pared común entre la órbita y la bóveda craneana, y entran. Y entonces, aquí ya se llama división oftálmica. Pero por dentro hay un nerviecito más, que es este que hay aquí, pero ya en el interior de la bóveda craneana. Y este que hay aquí en el interior de la bóveda craneana es un nervio del tentorio. ¿Alguien sabe qué es el tentorio? Yo creo que no lo han visto todavía, pero ¿alguien sabe qué es el tentorio? ¿Alguien sabe, muchachos? Chicas, chicos. Digamos que son meninges, sí, pero digámoslo en términos de pronto un poquito más simples. No, pero está bien, sí, mi niña. Ok, entonces son meninges, son las meninges que separan el lóbulo occipital del cerebro con el cerebelo, abajo. Pero cubren el cerebelo como si fueran una tienda de campaña, una carpa. Cuando uno va a acampar, una carpa, una tienda de campaña. Una carpa es una tienda. Por eso se llama tienda del cerebelo o tentorio. Entonces es importante porque a ustedes le refieren una tomografía o una resonancia. Y dicen, el paciente tiene una masa ocupando espacio, que uno no sabe si es un tumor o una dilatación de una arteria o lo que sea. Pero en principio, una masa ocupando espacio, supratentorial o infratentorial. Cuando es infratentorial, es fosa craneal posterior, o sea, está el cerebelo y o el tallo. Y cuando es supratentorial es porque está en el cerebro, porque lo que tú dices, separa el cerebro del cerebelo, eso es correcto. Específicamente el lóbulo occipital, pero de ahí para arriba, todo lo que está adelante es cerebro. Entonces, de ahí es muy importante el término de tentorio, porque uno habla de lesiones supratentoriales e infratentoriales, ¿de acuerdo? El tentorio, que son las meninges, que se llama también tienda del cerebelo, las meninges que cubren el cerebelo, eso es el tentorio o tienda del cerebelo, es inervado por la división oftálmica del trigémino. Este es el nervio meningeo del tentorio o de la tienda del cerebelo. Entonces, si hay un problema en el tentorio, una meningitis que afecta el tentorio, etc., entonces el dolor y todo lo demás se manifiesta por ese nerviecito, que es el nervio del meningeo de la tienda del cerebelo, que desemboca en la división oftálmica, ¿de acuerdo? Ok.
Y dicho sea de paso, la división maxilar y mandibular también, aparte de los nervios que vimos afuera, ya vamos a ver la división mandibular, tienen un nervio por dentro que inerva las meninges de la fosa craneales anterior y media. Entonces, aquí tenemos en la división maxilar este nervio por dentro, así como en la división oftálmica por dentro de la bóveda craneana. Este es el nervio de la tienda del cerebelo. En la división maxilar, este es el nervio que viene de las meninges de la fosa craneal anterior y media. Y este es el nervio que es de las meninges de la fosa craneal anterior y media. Ya vamos a hablar de este. Entonces, la división maxilar y la división mandibular inervan las meninges de las fosas craneales anterior y media, no en la fosa craneal posterior. La fosa craneal posterior es inervada por nervios espinales altos, ¿de acuerdo? Pero la fosa craneal anterior y media, ambas fosas son inervadas por ambos nervios, la división maxilar y la división mandibular. La división oftálmica solo la tienda del cerebelo, ¿de acuerdo? Bueno, ok. Pero entonces revisemos aquí la división maxilar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, muchachos, está claro aquí el foramen infraorbitario, ¿cierto? Ahí está claro. Ok, aquí entra el infraorbitario, sigue por el surco infraorbitario, pero por el surco infraorbitario, en el piso de la órbita. Emerge por la hendidura orbitaria inferior, por la hendidura orbitaria inferior. Sigue ese espacio libre entre la órbita y el cráneo y penetra el cráneo por un foramen que se llama el foramen redondo o redondo mayor. ¿Estamos? Redondo o redondo mayor. Pero en su recorrido recibe este nervio que se llama nervio cigomático, que viene de la región cigomática, inervando hueso, piel, músculo y todo eso en la región cigomática, básicamente donde está el hueso cigomático. Y en su recorrido recibe los nervios alveolares anterior, medio y posterior, para la arcada dentaria superior, para las encías, para el hueso, etcétera, en la región anterior, medio y posterior. Entonces, nervios alveolares superiores, anterior, este que hay acá, medio y posterior. Nervios alveolares superiores, anterior, medio y posterior. Y también recibe unos nervios que ascienden por detrás del maxilar, que son los nervios palatinos, para la inervación sensitiva, sensibilidad osmótica general del paladar. Entonces, en resumen, recapitulemos, no importa que repitamos, así el conocimiento también es una forma de ir aprendiendo. Entonces, en resumen, cuando entra por el foramen redondo o redondo mayor, ya se llama nervio división maxilar del trigémino, que aquí adentro está recibiendo este nerviecito que viene de las meninges de las fosas craneales anterior y media. Pero ese nervio es formado básicamente por una guía, que es el infraorbitario, que entró por el foramen infraorbitario, surco infraorbitario, y en el recorrido recibe a los nervios alveolares superiores anterior, medio y posterior, a los nervios del paladar, nervios palatinos, que ascienden por detrás del maxilar, vienen del paladar, y ascienden por detrás del maxilar, y a los nervios cigomáticos para la región cigomática. Eso es todo. Miren que no es complejo. ¿O sí? No. Ok. Obviamente tienen más ramas de ramas, pero no tiene sentido pues que se aprendan ramas de ramas como me obligaban aquí, a mí como era estudiante, a aprenderse un poco de ramas y con epónimos, que el nervio de Rosenmüller, que recibía el nervio de Harrington, que el nervio de Harrington recibía los nervios de... y eran como una lorita grabándose cosas que no tienen ningún sentido. Ok, muchachos. Y la división mandibular. La división mandibular penetra directamente al interior de la bóveda craneana por un foramen que se llama el foramen oval. Y se llama foramen oval porque tiene una forma ovalada. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con la división mandibular? Entra por aquí por el foramen oval. División oftálmica, maxilar y mandibular. Entonces, cuando ustedes estén en la práctica, es muy típico de la división mandibular ver dos nervios grandes, pilas que siempre los preguntan. Si esto es medio sopladito, no me importa, porque si con eso se lo han de aprender, lo importante es que lo aprendieron. Para ser claro, ¿sí? Lo importante es que lo aprendieron. Entonces, muchachos, pilas que siempre lo preguntan. Estos dos nerviecitos que siempre los ven ustedes como cortaditos ahí, estos dos nervios gruesos, que hacen parte de la división oftálmica, que se unen para penetrar por el foramen oval, que se llama así porque tiene una forma ovalada, estos dos nervios. Uno viene de la lengua, de los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, no tiene que ver con el gusto, porque dijimos que aquí estamos hablando de sensibilidad somática general. Gusto, visión, audición, gusto y olfato se llama sensorio o sensibilidad especial. No tiene nada que ver. En otras palabras, es sensibilidad somática general. Me mordí la lengua,
que un helado me congeló la lengua, que me tomé un café muy caliente y me quemó la lengua, etc. Eso sí, porque eso es sensibilidad somática general, ¿de acuerdo? Pero no el gusto. Entonces, yo puedo tener un helado de mora, sentir el sabor a mora, eso va por otro nervio, que entre otras cosas es el facial, pero después lo veremos. La sensibilidad tipo sensorio o sensibilidad especial. Pero el frío de esa mora que me entumece la lengua es trigémino. Uno lleva una forma de sensibilidad y el otro la otra. Entonces aquí hay sensibilidad somática general en los 2 tercios anteriores de la lengua. El tercio posterior es el glosofaringeo, la sensibilidad somática general. Pero los 2 tercios anteriores es el trigémino. Entonces, aquí está cortadito, pero viene de la lengua. ¿Cómo se llama? Lingual. Muy complicado. Ni modo que se llame narizal u oferal, no. Viene el lingual porque viene de la lengua, ¿no? Entonces, me dicen que los chistes bobos de ser menos de tercera. Pero los chistes bobos son un sello a la hora de la verdad, ¿no? Bueno, entonces el nervio lingual. Y el nervio lingual se une con este otro. Y este otro tiene un recorrido muy bonito. Para mí es muy hermoso. El nervio mentoniano entra por el foramen mentoniano, ¿se acuerdan? Pero cuando entra por el foramen mentoniano, ese foramen mentoniano comunica con un canal por el interior de la mandíbula. Ese canal se llama el canal mandibular. Cuando el nervio mentoniano traspasa esa puerta, que es el foramen mentoniano, y entra ese canal misterioso por ahí, todo eso, el nervio cambia de nombre. Solamente se llama mentoniano aquí en exteriores, mientras percibe esta sensibilidad somática general. Pero una vez entra, ya la función no es percibir esta sensibilidad somática general que estoy tratando aquí, sino percibir la sensibilidad de la arcada dentaria inferior. O sea, el dolor por la caries, el dolor porque una muela se está pudriendo, el dolor por la fresa del odontólogo, etc. Arcada dentaria inferior, obviamente también las encías que lo rodean y obviamente el hueso, la mandíbula. Ese nervio se llama el alveolar inferior, es uno solo. Así como los mismos aquí hacían lo mismo aquí arriba, se llamaban alveolares superiores, aquí eran varios, anterior, medio y posterior. Entonces el de abajo se llama alveolar inferior. Pero como es uno solo, entonces aquí no en plural, sino el alveolar inferior, ¿de acuerdo? El alveolar inferior es continuación del mentoniano, en el interior de la mandíbula, y emerge por un foramen. Y ese foramen, lástima que no lo tengo. Aquí está, miren. Entra el nervio mentoniano. Sigue por un canal aquí adentro, no lo vemos porque es un canal adentro. Ese canal se llama el canal mandibular. Después del foramen mentoniano sigue el canal mandibular. Y después ese canal desemboca en un foramen que se llama el foramen mandibular. Por ahí sale el nervio. Entra como nervio mentoniano. Tan pronto entra se llama nervio alveolar inferior. Y cuando sale sigue con el nombre de nervio alveolar inferior. Lo que pasa es que desde el momento en que entra ya se encarga de la sensibilidad de la arcada dental inferior, con encías y todo lo demás, estamos. Entonces, es el nervio alveolar inferior. Ojo que los van a ver en el anfiteatro. Ojo que se los preguntan, muchachos. Nervio alveolar inferior y nervio lingual, ¿vale? Alveolar inferior y lingual. Miren cómo lo ven, así igualitico lo van a ver en el anfiteatro, ¿de acuerdo? Nervio alveolar inferior y nervio lingual. Listo. Pero son esos dos nomás los que forman la división mandibular. No, hay otros dos nerviositos y es poquito también lo que falta, muy sencillos. Hay un nervio que es el nervio, entonces aquí tenemos nervio lingual de los 2 tercios anteriores de la lengua. Se junta con el nervio alveolar inferior, que es continuación del nervio mentoniano. Una vez entra el nervio alveolar inferior. Pero a él le cae un nerviecito, a ellos les cae un nerviecito que se les une el parche, que es un nerviecito que viene de aquí de la mejilla, para detectar la sensibilidad, por ejemplo, de lo que llamamos el cabello. Esta parte de aquí adentro, aquí hay un músculo que después veremos que se llama el buccinador, que es aquí entre la piel y la mucosa por dentro, el músculo buccinador. Entonces todo eso es inervado por un nervio que se llama bucal, porque finalmente es la región de la boca, ¿no? La región de la boca, el nervio bucal. Y por último, entonces el nervio bucal se le pega el parche a estos dos, al lingual y al alveolar inferior. Y por último, un nervio que viene, digamos, de la región de la oreja y de la región temporal, que se llama el aurículo temporal. Y el aurículo temporal es un nervio que recoge entonces la sensibilidad tanto de la oreja, aurículo, como de la región temporal, aurículo temporal.
el aurículo temporal, región temporal, donde está el hueso temporal y por extensión toda esta región, y parte de la oreja, del pabellón auricular, del conducto auditivo externo, de la parte externa de la membrana timpánica. Entonces ahí están los 4 nervios claves fundamentales que forman la división mandibular, que repito, entonces serían nervio lingual, 2/3 anteriores de la lengua, nervio alveolar inferior, continuación del mentoniano, se les pega el nervio bucal, de esta región aquí de la mejilla, del carrillo y todo lo demás, y se les pega el nervio aurículo temporal. Pero hay una cosa muy importante en medicina y en odontología, y en cirugía maxilofacial y de la cara. Es importantísimo cuando a una persona le van a reconstruir el rostro por un trauma facial. Es una parte muy bella de la medicina, hermosísima, de la cirugía plástica, que desgraciadamente la enorme cantidad de cirujanos plásticos, que son escasos porque es una residencia muy larga, dura como 5 años, y fuera de eso, como 5 años no, dura 5 años, como hacer otra carrera, y fuera de eso es un solo cupo nomás en una universidad, otro cupo, y hay muy poquitas universidades que la tienen, entonces la competencia es muy dura para entrar, porque eso da mucho dinero. Entonces, como eso da mucho dinero y no dan abasto, desgraciadamente la enorme cantidad de cirujanos plásticos se dedican a poner siliconas en los senos, siliconas en las nalgas, a arreglar narices para que sean más bonitas y tal, y no al sentido original de la cirugía plástica, que era reconstruir un rostro de una persona quemada, de una persona de un accidente que quedó con la cara destruida. Ya no les importa su majestad del billete. Entonces se meten a hacer las especialidades con un interés absolutamente cero, muy hipocritoide. No, es que para reconstruir, cuando mentiras que salen es simplemente a pelear por poner siliconas, por ponerse el otro, que es lo que da dinero. Y la mayoría son gentes pues mafiosas y todo eso, a los que le hacen los arreglos. Y entonces, pero realmente la reconstrucción, que es una cosa bella, fundamental y muy humana, es muy dejada de lado, porque eso no da tanto dinero y es la parte realmente para la que se creó la cirugía plástica. Pero si la van a asumir por esa parte humana, es muy importante la reconstrucción en el tema de la articulación temporomandibular, porque eso es fundamental para la vida de un individuo, poder mover bien la mandíbula con los temporales para hablar, para comer, para muchas cosas, y además por estética, porque una cosa es la estética de reconstruyendo un rostro de una persona que quedó deforme, y otra cosa es simplemente ya la arrogancia de aumentar con siliconas, disminuir con siliconas, es otro cuento, ¿no? O hacer liposucciones. Pero la estética, cuando se trata de reconstruir un rostro, es una cosa muy humana y muy bella, porque todo el mundo quiere no quedar pues por una quemadura o por algo, pues con un rostro, en fin. Entonces, se lo digo porque precisamente el nervio que inerva la articulación mandíbulo-temporal para que yo pueda mover la mandíbula, pueda hablar moviendo la mandíbula y pueda comer, esa articulación que es tan importante, es la división mandibular a través del nervio aurículo-temporal. Entonces el nervio aurículo-temporal da una ramita fundamental para la articulación temporomandibular. Entonces, recapitulando, 4 nervios: el bucal, 2/3 anteriores de la lengua, el alveolar inferior, arcada dental inferior, encías, hueso y todo lo relacionado ahí, y que es un nervio a continuación del mentoniano, que cuando penetra el foramen mentoniano al canal mandibular y sale por el foramen mandibular, se llama el nervio alveolar inferior. Esos dos reciben casi donde se juntan, o donde se juntan prácticamente, reciben el bucal, esta parte de la cara, el carrillo, y reciben al aurículo temporal, que viene de la región auricular y temporal, y que a su vez es el nervio que trae la sensibilidad de la articulación temporomandibular. La sensibilidad, no la motricidad, sino la sensibilidad, que es fundamental. Bueno, muchachos, entonces, ¿aquí qué tenemos? Como si fuera una imagen de anfiteatro, pero es un dibujo de Netter, pero se ven preparados así en el anfiteatro. Ahí que tenemos, ¿qué nervio están reconociendo ahí, muchachos? Obviamente lo verde es un conducto de una glándula salival que no nos interesa ahora, pero obviamente en amarillo están los nervios. ¿Qué nervios están viendo ahí? El lingual está cortadito porque viene de la lengua, y este que está emergiendo por el foramen mandibular, que sería el alveolar inferior, acompañado aquí de otra ramita que desciende, que es motora, que no nos interesa ahora. Nos interesa la que emerge por el foramen mandibular. Bueno, muchachos, entonces estamos hablando que ya en la bóveda craneana son 3 forámenes relacionados con la división oftálmica, la división maxilar y la división mandibular. Entonces, miren esto: división oftálmica,
Hendidura orbitaria superior o inferior. División oftálmica, pasa por la hendidura orbitaria superior o inferior. Superior. Y la hendidura orbitaria superior está formada por ¿qué huesos? Esfenoides y qué? Esfenoides y esfenoides, ala menor y ala mayor. Entonces, muchachos, pilas aquí. Esto es el ala menor del esfenoides, que es el límite entre la fosa craneal anterior y la fosa craneal media, el borde posterior del ala menor del esfenoides. Y esto es el ala mayor del esfenoides. Entonces, esta la hendidura orbitaria superior directamente comunica la órbita del ojo con el interior de la bóveda craneana. Esta hendidura que tenemos acá, esta hendidura, y este foramen es el foramen óptico en el ala menor del esfenoides. Por ahí está entrando el nervio óptico, y esta es la hendidura orbitaria superior. Imaginen, entrando la división oftálmica y saliendo los tres pares oculomotores, el tercero, el cuarto y el sexto. Imagínenlo, si no le ponemos imaginación a esto, no hay nada que hacer. Imaginemos, aprovechemos la imaginación. Entonces, construyan con la imaginación la división oftálmica entrando a la bóveda craneana y los tres oculomotores saliendo para mover los músculos que mueven el globo ocular. Entonces, esa hendidura orbitaria superior y este foramen óptico son estos que hay aquí. Perdón, me devuelvo para acá. Ok, hendidura orbitaria superior y foramen óptico. A este lado, hendidura orbitaria superior y foramen óptico. ¿Estamos, muchachos? Bueno, la hendidura orbitaria inferior sí no comunica directamente con la bóveda craneana. Entonces, el nervio ahí tiene que hacer un recorrido como entre comillas en el vacío antes de penetrar a la bóveda craneana. Eso está claro también. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Por aquí entra la división oftálmica. Estos forámenes en el ala mayor del esfenoides que vamos a ver aquí en línea son, en nomenclatura vieja, foramen redondo, agujero, porque en nomenclatura vieja maneja ese término de agujero. Agujero redondo mayor, agujero oval, porque tiene forma ovalada, y agujero redondo menor. Aquí, agujero redondo mayor, agujero oval y agujero redondo menor. En nomenclatura internacional, ya no se habla de agujero redondo mayor, sino foramen redondo, sin apellidos. El oval sigue llamándose oval, foramen oval. Y el redondo menor se llama espinoso. Entonces, en nomenclatura internacional, que es la que yo quiero que ustedes aprendan: foramen redondo, foramen oval y foramen espinoso. Foramen redondo, foramen oval y foramen espinoso. En nomenclatura vieja, agujero redondo mayor, agujero oval y agujero redondo menor. Y en nomenclatura internacional moderna, foramen redondo, foramen oval y foramen espinoso. Ahora sí, ¿qué pasa por esos forámenes? Todo lo que tiene que ver con la clase de hoy. Por la hendidura orbitaria superior está entrando la división oftálmica del trigenio, ¿no es cierto? Por el foramen redondo o redondo mayor, en nomenclatura vieja, está entrando la división maxilar. Por aquí está entrando la división maxilar. Y por el oval está entrando la división mandibular. Entonces, miren, hendidura orbitaria superior, división oftálmica. Foramen redondo, división maxilar o redondo mayor. Y foramen oval, división mandibular. Entran los tres y forman el ganglio. Eso quiere decir que el ganglio está en el interior de la bóveda craneana. Pero, por el hecho de estar en el interior de la bóveda craneana, no hay sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico, porque hace parte de nervios y todos los nervios son periféricos. Cuando esos nervios ya penetran en el cerebro, ya sí hay sistema nervioso central. Entonces, no necesariamente todo lo que está en el interior de la bóveda craneana es sistema nervioso central. El ganglio trigeminal es sistema nervioso periférico, pero está en el interior de la bóveda craneana, ¿de acuerdo? ¿Y en qué parte de la bóveda craneana está? Pues chicos, en la fosa craneal media. Esto aquí es el peñasco del temporal. ¿Lo reconocen, muchachos? ¿Sí lo reconocen? Recuerden que el borde superior del peñasco del temporal, este sería el borde inferior. El borde superior del peñasco del temporal marca el límite entre la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Y a propósito de lo que me respondiste ahora, mi niña, que esto va correcto. En el borde superior del peñasco del temporal, en el hueso occipital, y el borde superior del peñasco del temporal del otro lado, se inserta la tienda del cerebelo, o sea, el tentorio, para separar lo que hay en el fondo, que sería tallo y cerebelo, de lo que hay arriba, que es cerebro. Repito, por eso ustedes van a leer, o en un congreso o en un seminario, que estén preparando, que hay una lesión supratentorial o infratentorial. Infratentorial, sí o sí, necesariamente en fosa craneal posterior, comprometiendo cerebelo y o tallo.
y supratentorial, sí o sí, comprometiendo el cerebro, que está por encima del tentorio, ¿no? Lo que tú dijiste ahora. Vale, bueno. Entonces, muchachos, ¿dónde estaría el ganglio trigeminal? Aquí, recostadito como entre el ala mayor del esfenoides y el peñasco del temporal, como recostadito aquí. Aquí estaría el ganglio trigeminal, que recuerden que se llama también ganglio. ¿Cuál es el nombre más importante, más común? Gasser. ¿Y el nombre más escondido? Semilunar. El nombre más técnico en nomenclatura internacional, ganglio trigeminal. Pero el nombre más común, ganglio de Gasser, ¿no? El que van a leer ustedes en los libros, en todas partes. Libros de neurología, neurocirugía, en fin. Ok, muchachos. Y después del ganglio, sigue ya todo ese paquete de axones que tiene las 3 divisiones para meterse en el tallo cerebral. Sencillo. Para meterse en el tallo cerebral. Ahora, este foramen, que es el foramen espinoso o redondo menor, ¿para qué sirve en la clase de hoy? Vamos a verlo. Foramen redondo, foramen oval y foramen espinoso, y la mandíbula orbitaria superior. Mandíbula orbitaria superior, división oftálmica. Foramen redondo, división maxilar. Foramen oval, división mandibular. ¿Para qué servirá el foramen espinoso? Les dejo ahí la duda. Ya se las voy a explicar, pero vayan pensando, uy, ¿qué será eso tan raro? Y todos tienen que ver con el ala mayor del esfenoides. División oftálmica, maxilar y mandibular. Ya los axones que parten de los cuerpos neuronales son los que van a entrar al tallo. Y entran al tallo en lo que llamamos el origen aparente, que es lo que se ve. Pero sabemos que siguen por el interior hasta entregar la información al núcleo trigeminal. Entonces, el origen aparente de ese par craneal, ¿dónde está? Aquí. Esta parte en el puente. Lo que vemos pequeñito es la parte motora, que no nos interesa hoy, está de salida. Lo que vemos grueso es la parte sensitiva con acciones de las 3 divisiones, que sí es la que nos interesa hoy. La parte motora que sale, que acompaña solo a la división mandibular, es esta más delgadita que hay aquí, para los músculos de la masticación, esencialmente. Y un músculo del oído medio también, y uno del paladar, después los veremos. Pero si yo trazo un plano imaginario hacia abajo en el dibujo, que no es hacia abajo, pero hacia abajo en el dibujo, un trazo imaginario, de aquí para acá esto es puente, y de aquí para acá son pedúnculos cerebelosos. ¿Les hablaron de los pedúnculos cerebelosos? Entonces, el límite entre el puente y los pedúnculos cerebelosos es una línea imaginaria que pasa por el origen aparente del trigémino, ¿de acuerdo? Entonces, forma el límite entre los pedúnculos cerebelosos y el puente. Ok, muchachos. Entonces, si miramos por dentro, división oftálmica, maxilar y mandibular forman el ganglio. A partir del ganglio siguen los axones. ¿Por qué las divisiones francamente están formadas por dendritas? Porque vienen, están trayendo información al cuerpo, ¿no? Ok. Todo el mundo habla de axones indiferentemente de aquí y aquí, pero estrictamente hablando se vienen dendritas largas que vienen. Ok. Entra y se comunica con el núcleo trigeminal. Núcleo trigeminal que tiene una parte mesencefálica, una parte pontina que es la gordita que llaman principal, y una parte espinal que atraviesa el bulbo raquídeo hasta la parte alta de la médula espinal. Hasta la parte alta de la médula espinal. Y en el mismo puente está el núcleo motor que no nos interesa ahora. Pero resulta, muchachos, antes de esta que es la parte final, yo quería ver algo. El foramen espinoso. ¿Para qué sirve el foramen espinoso? Miren, muchachos, ¿se acuerdan que dijimos que así como la división oftálmica tiene un nerviecito por dentro meningeo que recoge la inervación de la tienda del cerebelo, la división maxilar y mandibular inervan las meninges de la fosa craneal anterior y media? ¿Se acuerdan? Ok, entonces, para que nos acordemos bien, esta es, digamos, el nerviecito de la tienda del cerebelo que cae en la división oftálmica, y este nerviecito es de las meninges de la fosa craneal anterior y media, y este nerviecito también de las meninges de la fosa craneal anterior y media, uno del nervio de la división maxilar y otro de la división mandibular. Lo que pasa es que en la división mandibular pasa una cosa muy extraña. ¿Por qué? ¿Por qué la evolución nos formó así? Váyanos a verlo, pero pasa una cosa muy extraña. El nervio que inerva las meninges de la fosa craneal anterior y media trae la información todo contento, viene conversando las dendritas, uy, qué bacán, esas meninges están bien inervadas, tal, esto y lo otro, tal. Y mientras conversan, se embolatan y se salen. Y adivinen por dónde se salen, por el foramen espinoso. Y cuando dicen, ay, hijo de pucha, nos salimos, y nosotros vamos es para adentro.
Entonces, ¿qué pasa? Dan la vuelta y se vuelven a meter. Entonces, sale la información, sale el nerviecito por el foramen espinoso, se le pega al tronco del nervio para volver a entrar. Una cosa curiosa, ¿no? Entonces, sale por aquí, por el foramen espinoso, para volver a entrar por el foramen oval, dar una vuelta a un asa. Y eso uno a veces lo ve en el anfiteatro. Y por el foramen espinoso, vale la pena también decir, recuerden que espinoso redondo menor, que por ahí también pasa la principal arteria meningia, que se llama la arteria meningia media, la más grande y la más importante arteria de las meninges, entra por ahí, por el foramen espinoso. Entonces sale el nervio meningio de las fosas craneales anterior y media y entra la arteria meningia media, ¿no? Ok, muchachos. Bueno, entonces, aquí que tenemos, miren lo larguísimo que es, lo grande que es el núcleo trigeminal. Viene el mesencéfalo, puente y bulbo, y hasta la parte alta de la médula espinal. Pero, repito, no quiere decir que la división oftálica le entregue la información a la parte de arriba, la maxilar a la de la mitad y la mandibular a la de abajo, no. Sino que la parte de arriba procesa, a ver si se acuerdan mis tigres. ¿Qué? ¿Y cómo llaman la sensibilidad vibratoria? Parestesia. ¿Y qué otra cosa inerva? Ya contestaron los de acá, ahora los de allá. ¿Y qué otra cosa inerva? La parte de arriba, o sea, la porción mesencefálica. Inerva no, codifica pues la información que le llega. ¿Qué otra cosa? ¿Qué? Propiocepción consciente. ¿Y el gallinero? ¿Qué procesa la parte de abajo? O sea, la porción espinal del núcleo trigeminal. ¿Qué información procesa? Dolor y temperatura. Está claro eso, ¿cierto? Independientemente de la parte de la cabeza o de la cara que venga, arriba o abajo, en fin. Ok, muchachos. Pero resulta que aquí hay una cosa interesante. ¿Se acuerdan lo que es la propiocepción consciente? Saber cómo está el desplazamiento de las articulaciones en el espacio, de los arcos articulares. Entonces uno sabe si la mandíbula, si la boca la tiene abierta, medio abierta, cerrada, o como sea, ¿cierto? Sin necesidad de verse a un espejo. Cuando yo como, yo llevo el alimento a la boca. Instintivamente levanto la lengua para que el alimento se vaya para atrás. Cuando yo levanto la lengua y ese alimento toca el paladar y la lengua arrastra esas fibras sensitivas de adelante hacia atrás en el paladar, ahí mismo esas fibras le llevan el chisme al tallo. Y le dicen, pilas tallo, que ahí va un alimento para atrás. Pilas tallo. Eso hay que masticarlo porque eso no puede entrar entero. Y el tallo dice, ¿qué hacemos? Y entonces el tallo lo que pasa es que inmediatamente se comunica con el núcleo trigeminal motor, con las fibras motoras. Y le dice el núcleo motor, vea, usted es el que mueve los músculos de la masticación, o sea, levantar la mandíbula, para fluir con fuerza la mordida y masticar. Entonces inmediatamente las fibras motoras se activan y mueven la mandíbula. Entonces es un reflejo, el reflejo de la masticación es un reflejo, porque nadie cuando está comiendo dice, tengo que abrir la mandíbula un poquitico, tengo que cerrarla duro. No, esto es un coloso, tengo que apretar muy duro. No, esto es una uva, tengo que apretar blandito. Nadie se pone a pensar en eso. O sea, eso es un fenómeno reflejo. ¿Qué tal que no estuviera pensando toda hora con qué intensidad tengo que morder algo? No, eso es absolutamente reflejo. Y ese reflejo depende de la propiocepción consciente. Depende de cómo se perciba los desplazamientos del arco articular de la mandíbula contra el maxilar. La mandíbula es la que se mueve, el maxilar no. Entonces, como se va abriendo y cerrando el ángulo, cómo se van desplazando los arcos articulares. Entonces, en la medida en que esa propiocepción consciente viaja a la parte superior, a la parte mesencefálica del núcleo. Entonces, en la parte mesencefálica del núcleo se forma un reflejo, porque es un arco reflejo, porque geométricamente es un arco. Llego aquí y da la vuelta a un arco. Y ese arco reflejo siempre requiere una neurona intercalar, una neurona intermedia, todo reflejo. Aquí no la tenemos, pero hay una neurona intermedia, sí la tenemos. Entonces llega la información a la parte alta del núcleo trigeminal y la neurona intermedia se comunica con el núcleo motor y entonces viaja por la parte mandibular para inervar la mandíbula, para elevar la mandíbula y hacer que yo mastique. Entonces la masticación es un reflejo trigémino-trigeminal. Vía aferente trigémino, vía eferente trigémino. Vía aferente, división mandibular del trigémino. Vía eferente, división mandibular del trigémino.
Un refrán muy curioso, ¿no? Ok, muchachos. Entonces, cuando llega la información al trigémino, el trigémino es un núcleo, perdón, el núcleo trigeminal. El núcleo trigeminal es, valga la redundancia, un núcleo. Quiere decir que un conglomerado de cuerpos neuronales. Y ese conglomerado de cuerpos neuronales, miles y miles de cuerpos neuronales, como son cuerpos neuronales, tienen axones. Los axones recogen la información y la llevan a la corteza cerebral. Pero antes de la corteza cerebral tienen que pasar por el tálamo. Habíamos dicho que el tálamo es un órgano en el cerebro que se encarga de distribuir toda la información sensitiva, bien sea sensibilidad visceral, sensibilidad somática general o sensorio. Puede ser audición, visión, etcétera, toda menos el olfato. Pero el resto toda tiene que llegar al tálamo y el tálamo la va distribuyendo en la corteza. Es el paso intermedio antes de llegar a la corteza, obligado, sí o sí. Entonces, ¿qué pasa? Del núcleo trigeminal parten axones hacia el lado contrario, hacia el tálamo del lado contrario, a un núcleo que se llama el ventral posterior. Como es un núcleo en el tálamo, o sea, un conglomerado de cuerpos neuronales, salen axones hacia la corteza. ¿Hacia qué corteza? Hacia el homúnculo sensitivo. Áreas 3-1-2 de Brodmann en el lóbulo parietal. O sea, circunvolución o giro postcentral o porrolándico, ¿se acuerdan? Ok. Entonces, pero la pregunta que hay es la siguiente. Aquí hay una niña que se llama Valentina. Alguien que la sabe, ¿quién es? ¿Cuál? Ella. Ah, bueno. Valentina. Mira esa gráfica, que me respondió muy bien la pregunta de ahora. Además, esa es la otra persona, pero no, ya te tocó la suerte, Valentina. Mira esa gráfica. ¿Qué tipo de sensibilidad se está transmitiendo ahí y por qué? Con solo mirar la gráfica. Hay sensibilidad somática general, pero ¿qué tipo de sensibilidad somática general? Valentina, dime una letra rápido. Una letra. ¿Cuál? S. ¿Alguna niña que se llame Sofía? ¿Alguien que la sabe? Sofía. Sofía, ¿qué tipo de sensibilidad se está transmitiendo ahí? ¿Y por qué? Ay, no, entonces alguien que lo diga. Tacto fino discriminativo, claro. Dijimos que la parte de la mitad es tacto fino discriminativo. Claro. ¿Y qué tipo de sensibilidad se está transmitiendo ahí? Dolor y temperatura. Aquí está llegando de la división, entró por la división maxilar, pero pudo haber entrado por cualquier parte, depende de donde venga. Le decís que es dolor y temperatura, entonces baja a la parte espinal, ¿cierto? Pero igual pasa al tálamo de todos modos del otro lado, al núcleo ventral posterior del tálamo del otro lado, y de ahí a la corteza. O sea, en otras palabras, son tres vías. Neurona de primer orden, la que viene por la división oftálmica o maxilar o mandibular, hasta el núcleo trigeminal. Neurona de segundo orden, la que va del núcleo trigeminal hasta el tálamo. Y neurona de tercer orden, la que va del tálamo a la corteza. Ese es el orden. Y así se llaman: neurona de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Cuando la vía es motora, se llama lo mismo. Entonces la primer orden, la que viene del cerebro, la segunda orden que lleva a otra parte, lo mismo, ¿no? Ok. ¿Se acuerdan del caso clínico que leímos al principio? Bueno, finalmente le hicieron una tomografía. Y resulta que en la tomografía, miren muchachos, cuando hacen tomografías y todo eso, pasa lo siguiente. En este caso, una tomografía de cráneo axial, porque el corte es axial, o sea horizontal o transverso. Cuando hacen una tomografía, cuando el corte es axial, a uno le da la impresión de que cortaron aquí, quitaron esta parte del cráneo con cerebro y todo, y la pusieron aquí en la mesa y tomaron una fotografía de arriba para abajo, ¿cierto? Pero no es así. Es como si cortaran esto, quitaran esto, pero toman una fotografía de abajo para arriba. Entonces siempre en una tomografía piensen que lo que ustedes están viendo es de abajo para arriba, no de arriba para abajo, porque eso cambia el concepto de derecha a izquierda. Lo que es derecha e izquierda, tomando la imagen de arriba para abajo, se invierte si la imagen es de abajo para arriba, para que no se confundan, ¿no? Entonces tengan en cuenta que siempre la máquina es como si tomara la fotografía, pero de abajo para arriba, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, esta paciente tiene un tumor.
No vamos a hablar clínicamente en detalle, pero sí para que nos vamos induciendo lentamente a este tema de las imágenes y todo eso. Esto aquí es un tumor. ¿No lo ven como todo raro? Irregular, es un tumor. Que miren que aquí lo colorearon, se extiende. Entonces el tumor obviamente está afectando tallo. Y entonces aquí pintaron lo que aquí es difícil de ver mientras desarrollan el ojo de imagenología. Y entonces aquí tendríamos las tres divisiones, el ganglio de Gasser y los axones entrando. Y miren cómo el tumor va desplazando el tallo, el puente específicamente, y va afectando, va comprimiendo el nervio. Como lo va comprimiendo y el nervio es esencialmente sensitivo, entonces va a generar problemas de sensibilidad. Y por eso el dolor de ella, etcétera, el dolor tan intenso que tenía y todo lo demás. Y por eso el médico, la historia clínica no dice qué pasó, sino que el médico le tomó una tomografía y la remitió al mismo neurocirujano a ver qué hacía. Claro, porque le trata de operar, a ver cómo le sacan el tumor. Pero curiosamente este es un tumor benigno. Y este tumor benigno es un meningioma, que son muy frecuentes. Las meninges pueden hacer tumores benignos, pero ojo, el hecho de que un tumor no sea cáncer no quiere decir que no sea peligroso, porque igual se va extendiendo, va ocupando espacio, ¿no? Entonces hay tumores que sin ser cancerígenos pueden matar a una persona, porque van ocupando espacio. Lo que pasa es que no hacen metástasis, etcétera, ¿no? Y eso es una enorme ventaja. Entonces, muchachos, les parece, esta imagen de este árbol me parece bacana porque es como si fuera actriz mismo. Esta imagen es la portada de un libro que yo le estaba recomendando a un chico que le gusta la historia de las neurociencias. ¿Quién era? Está aquí, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó. El libro se llama Historia del Cerebro. Es un libro muy bacano, muy ameno para leer y que cuenta la historia del desarrollo de las neurociencias desde Hipócrates, todo eso, hasta el momento actual. Muy ameno de leer el libro, muy bacano. Y se llama Historia del Cerebro. Colorín colorado, el cuento ha terminado. Espero que entonces esto les sirva como insumo para cuando vean la clase con el doctor David Pineda y para cuando vean el examen. Bueno, muchas gracias, señor.